Sexta Visión presenta Sin pelos en la lengua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, muchas gracias por estar siempre ahí con nosotros. Y nosotros aquí en Sin pelos en la lengua, felices de poder acompañarlos todas las semanas. Una semana con muchas noticias, siempre hay muchos eventos, una gira presidencial, sigue el mundial, está haciendo frío, el cabro chico, el niño le llaman algunos, va a dejar la embarrada, dicen con la lluvia, todavía no se ve, pero ahí vamos a estar viendo. Bueno, ustedes ya lo escucharon aquí con mi amigo Hernán Garrido. ¿Qué pasó, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué dijiste que el niño dejar la cagada? ¿Te referías a Cas? No, el niño. No, ya está dejando la cagada. ¿Cómo estás, Hernán? Mira, no tan bien, pero estoy preocupado de lo que está pasando, compadre. Sí. Muy preocupado, muy. ¿Cierto? Porque estamos ya a los, ¿cómo se llama? A los índices de una crisis económica. De una así es. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Entonces, esa preocupación. Y además que yo tengo pensado ir a Las Cabras, Guando Ñihue, San Francisco, hacer una gira regional. Muy bien. Ahí después vamos a hablar de tu gira. Bueno, y hoy día nos acompaña Roberto Vasconcelos, que es el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Salud del Hospital Franco Ravera Zunino. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto que de nuevo estés aquí con nosotros. Bien y mal, y darle las gracias a usted, Doc, por dar la oportunidad a este gremio para explicar las problemáticas que tenemos hasta aún hoy en día y las soluciones que no han dado hasta hoy en día, a pesar que es una herencia que viene del gobierno anterior. Seguimos con las problemáticas con este gobierno actual. Mira, oye, yo te quiero llevar más allá. Esta semana he tenido noticias, estoy averiguando de que no solo la salud pública está con problemas aquí en la región. Hay una clínica bastante connotada, la voy a nombrar, Isamédica, que creo que ya le prohibió el ingreso a un número no despreciable, creo que son 15 especialistas que no pueden seguir operando en la clínica, y algunos otros que por razones técnicas también tienen prohibición de entrada. Entonces ahí parece que se va a producir algo y algo pasa con los bonos PAD. El problema para las clínicas es que se supone que hay una ley que empezaba, no estoy seguro, pero creo que el 21 de junio, en que dice que todas las clínicas privadas del país tienen la obligación de tener y ofertar todos los bonos PAD que existen. No sé si ustedes saben, pero el PAD significa pago asociado a diagnóstico, y en estos momentos son 102 las patologías que están bajo el sistema PAD. Entre esos, cosas tan importantes como, por ejemplo, la reconstrucción mamaria después de un cáncer en mujeres. Ustedes entenderán lo que significa eso. Cosas tan simples como la colecistectomía, que es sacar la vesícula cuando hay cálculo. Yo soy traumatólogo, hacemos muchas cirugías de menisco y de ligamento cruzado anterior, entonces son muchas patologías. Entonces, ojo, parece que las clínicas creen que se mandan solas, y en esta cuestión aquí hay leyes que no gobiernan, pero eso va a ser para otro. Pero te quería contar que, y por eso estoy dando este ejemplo, que no solo en la salud pública hay problemas. Y tú, claro, vienes aquí representando a los funcionarios del hospital. Yo siempre lo cuento, Franco Ravera fue compañero mío en la universidad. Fuimos compañeros de primero básico, o sea, de primer año de la universidad hasta séptimo. Un tremendo compañero, tremenda persona, una lumbrera como alumno, excelente médico, muy humano, y que tuvo la capacidad de formar el servicio de neurocirugía del hospital regional. Así que un saludo al cielo, Franco. Y preocupa esto que nos están contando, porque estamos hablando de una deuda que ya podría decir uno histórica, ¿cierto? Porque estamos hablando de un déficit de aproximadamente 34.000 millones de pesos. Claro. Sí, mire, más que representar a los compañeros de trabajo, nosotros queremos representar la salud de la gente que no tiene medio para atenderse la salud. Perfecto. No olvidemos que en Chile, que el 100% de nuestra población, el 80% no tiene ni un medio para atenderse en un área particular. Así es. Como no están los medios, y más aún en estos tiempos actuales, las necesidades aún más se encarecen y la atención en los hospitales públicos aumenta. Es una situación grave que la han tomado como liviandad por parte de nuestras autoridades, actuales autoridades,
como dije en nuestra entrevista, este es una herencia que dejó la mala gestión del gobierno anterior, pero lamentablemente, como decía en nuestras notas, alguna autoridad se tiene que poner los pantalones bien firmes para sacar la salud del 80% de la población que no tiene los medios para irse a una clínica particular, ¿ya? Hace un tiempo atrás, en marzo, salió los medios del Rancagüino. Disculpe qué nombre al día. No, está bien, porque ahí apareció el 18 de marzo de este año. Denuncia varios temas. Dentro de esos temas, el más importante, que son 34.000 millones de pesos, que no es una suma menor, es grave, 34.000 millones de pesos el Hospital Regional en deuda, y más encima de esos 34.000 millones, no se sabe en qué se han gastado 14.000 millones, y que hasta hoy en día nadie dé respuesta, ni la gente que estuvo administrando el gobierno anterior, y menos hoy en día que las autoridades que están de turno. No existe una voluntad tampoco para presionar, para dar a conocer esa gran falencia que dejó nuestro hospital regional, que hoy en día deja en desmedro la funcionalidad de la atención de salud de la comunidad de la región. Mira, lo que tú estás diciendo es súper importante, porque resulta que la salud pública, cuando a los gobiernos de turno le conviene, la ensalzan, como lo que ocurrió durante la pandemia, y haciendo homenaje. Pero aquí, más que homenaje, se necesitan cosas concretas, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno echa de menos la seriedad con que deberían ser tratados estos temas. Yo lo que pido es que la comunidad ya empiece a presionar al nuevo gobierno, porque son los trabajadores que dan la cara por muchas veces de lo que ofrecen dentro de los ejes fundamentales, los programas que ofrecen los gobiernos de turno, y que muchas veces no vienen con los recursos necesarios. Y ahí quedan los funcionarios, personal a todo nivel profesional, ahí se queda cruzado de brazos porque no llegan muchas veces los insumos o llegan los profesionales adecuados para brindar la atención que muchas veces nuestros gobiernos le ofrecen a nuestra comunidad. Oye, yo quiero ahí tocar un punto. Yo creo que ahí también hay una incompetencia del gobierno, y yo aquí soy responsable de lo que digo. Yo creo que se le mintió a la gente en la campaña presidencial. O sea, cuando uno de los estandartes de la campaña era la seguridad, y después nos dimos cuenta que la seguridad no tenían ningún programa, no tenían nada, y todo lo que está pasando con la ex ministra Steiner, y que incluso la Contraloría dijo que había hecho cosas que estaban fuera de sus atribuciones, me parece que es gravísimo. Lo que pasa en economía, tomando decisiones como esto de la subida de las bencinas así de una manera histórica y desproporcionada, de más de 500 y tantos pesos el diésel y las bencinas, lo que afecta obviamente a toda la población del país, porque encarece todos los transportes, los productos, los precios de todo. Y claro, la salud también va por lo mismo. Entonces, a lo que voy yo es que parece que ninguna de las cosas importantes que deberían ser para toda la población tenían algo muy claro. No, yo mirando las cámaras, mirando nuestra comunidad, nuestra clase política en Chile está degradada. Están viviendo otro mundo, ellos están en otro planeta, no están viviendo la realidad que vive la ciudadanía. No se les olvide que nuestra clase política también son funcionarios públicos, igual que nosotros, que también del momento que sus partidos los ofrecen como candidatos, ellos una vez siendo elegidos por votación popular, y una vez pagándole el sueldo al Estado, se convierten en funcionarios públicos, igual que todos los trabajadores, de los millones de trabajadores públicos que hay en nuestro país. El tema está que nadie lo sabe, el resto de los 22 millones de habitantes. El tema está que para ellos siempre en sus campañas prometen muchas cosas, pero en la realidad después se empiezan a olvidar y empiezan a preocuparse de otras necesidades del mundo que viven ellos, porque realmente si le preguntamos a la ciudadanía en estos momentos si están contentos de cómo se están llevando las cosas hoy en día, de lo mismo que usted estaba nombrando, seguridad, salud, estabilidades, porque también no olvidemos que Rancagua o la región de O'Higgins está entre los primeros casi rankings de desempleo, y no olvidar también sobre el 10%. Y no olvidar también que nuestra ciudadanía no votó por Kast. Yo no soy de ningún partido político, pero tengo que recordarle al nuevo gobierno que no votó por Kast la ciudadanía. La ciudadanía votó por Kast en castigo al gobierno anterior, porque ya estaba aburrido de escuchar las mismas promesas. Yo creo que mucha gente también votó por miedo a que una militante del Partido Comunista llegara a la moneda. Puede que sea así, pero nosotros planteamos más que
La gente estaba molesta de la continuidad de la gestión que iba a seguir el nuevo gobierno, que llegaba a repetirse la gestión de los 4 años del presidente que salió. Porque nosotros también, como dirigentes sindicales, también tanteamos en los pasillos del hospital las molestias de la gente. Y muchas veces también hablan de política a los usuarios. Por supuesto. Así como nosotros, porque nuestro diario vivir es política. Está la política religiosa, la política partidista, la política sindical y todo el mundo, todo lo que hoy en día es política. Pero a lo que quiero reflejar hoy en día, la poca preocupación, porque no olvidemos que en el gobierno anterior, cuando estuvo la ministra Yarza, fue interpelada en el ministerio, o sea, en el Parlamento, cuando en la Cámara de Diputados la cuestionaron, y por eso fue la salida casi de ella también, cuando ella livianamente reconoció que en nuestro país, de los 22 millones de habitantes, ya habían 12 millones de habitantes con enfermedades crónicas, enfermedades graves, irreversibles, irrecuperables. Entonces, si nosotros nos preguntamos hoy en día, ¿ha funcionado la salud? Las políticas de salud de los gobiernos que hemos tenido, ninguna. Hoy en día funcionan los hospitales autogestionados, porque si empezamos a investigar, todos los hospitales autogestionados son los que tienen casi la mayor deuda. Si hablamos de la autogestión, las clínicas privadas son las que hacen autogestión, porque cobran hasta el vaso de agua, tenemos que ser honestos. Pero los hospitales públicos, donde se atiende del 100%, casi el 60%, no paga, y esos dineros los tiene que desembolsar FONASA, porque FONASA también es subsidiaria de todo el mundo, ¿ya? A pesar que le descuentan a todos los cotizantes que trabajan, pero solidario, ¿ya? Porque también tenemos que educar a la población de cómo funciona el sistema aquí en nuestro país, ¿ya? Y lo que se reclamaba, lo que me estaba preguntando en el tema del Rancagüino, no solamente hay una deuda de 34.000 millones, son 14.000 millones contables que no se saben que se gastaron. También se cuestionaron más de 1.000 cirugías que no se pudieron hacer, más aún contratos irregulares con grados mejorados, pasando a llevar la carrera funcionaria dentro del establecimiento. ¿Y eso de quiénes son? ¿Esos contratos son de profesionales del área de la salud o son gente administrativa en general? Yo creo que si aquí empezáramos a pedirle a las actuales autoridades que empiecen a investigar, todo se arroja también por los amiguismos o por decisiones de más allá, porque ya, pero gente administrativa, porque en una de esas yo soy amigo de un muy buen cirujano hepático y que técnicamente es muy bueno y a lo mejor vale la pena que lo contratemos. Estoy poniendo un ejemplo así como extremo, ¿cierto? Pero puede ser. Se han contratado más profesionales que funcionarios, porque desde que pasó la pandemia hubo una fuga de profesionales médicos. Perfecto. También. Fueron más de 1.000 y tantos funcionarios que renunciaron al hospital regional y que ha costado recuperar. Y más aún cuando se creó la nueva clínica que está detrás de la Red Salud, disculpe que dé el nombre, esa clínica también se llevó a los médicos que tenían experiencia en el hospital regional y más aún se llevaron a casi la mayoría del personal que ya tenía una formación y una trayectoria. Mucha gente de pabellón. Entonces nos quedamos con una nueva generación de funcionarios, que al cual muchos hoy en día no se han podido poner al. Oye, Roberto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando tú hablas de la desconexión de la clase política, y yo quiero dar como ejemplo lo que pasó esta semana con la acusación constitucional contra el ex ministro Grau, en que, bueno, nuevamente fue rechazada, creo que fue la 10ª ya contra ministro de Boric, y que en realidad uno le pregunta a la gente de a pie, a la gente en la calle, y a la gente no le importan las acusaciones constitucionales, es una cuestión, como dice su nombre, política, pero que no tiene nada que ver con solucionar los problemas que la gente vive día a día. Y esta cuestión es para los dos lados, porque yo nombré a la ministra Steiner que la Contraloría habría dicho que hay algunas cosas que habría hecho mal, y ya están pensando algunos en una acusación constitucional contra la ministra Steiner. Oye, dedíquense a legislar cosas que son importantes para la gente. Yo le encuentro razón, porque en el hospital pasa casi lo mismo. Hay una mala gestión y seguimos con la misma autoridad. No hay responsabilidades, viendo que es millonario lo que denuncia la misma Contraloría. Entonces casi pareció lo que pasa con lo que usted me comenta con el ministro Grau. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Que la justicia se vuelve injusticia. Pero sí, la justicia corre para abajo, no para arriba. Entonces, vamos a estar bien. Y por otro lado, claro que nuestra población, nosotros los chilenos, hoy en día no somos una población, y no quiero que se malinterprete esto y que nos sintamos mal. Hoy en día, más que educarnos, nos han adoctrinado.
Y por eso nuestra sociedad no critica, no hace nada. Le pongo un ejemplo, cuando llega Semana Santa están todos preocupados de comprar pescado, porque si no compran pescado es como que no viven. Para septiembre las fiestas están todos preocupados de... Entonces es un adoctrinamiento que nos tienen, y nos tienen desinformados también de muchas cosas que nosotros podríamos estar en mejores condiciones. Como les decía, 12 millones de habitantes con enfermedades crónicas, enfermedades irrecuperables. Eso claramente... Si en el último censo fuimos 22 millones, Sí. si restamos eso, está más de la mitad del país enfermo. Entonces las políticas preventivas de salud de los gobiernos que hemos tenido ha sido un fracaso. Pero ellos, las reuniones que hacen, se las hacen entre cuatro paredes, ellos mismos se convencen que todo está bien, ellos mismos manejan la prensa, hacen los comunicados que están haciendo estrategias, que están haciendo mejoras, pero si usted le pregunta a la ciudadanía está reclamando. Todo lo que publican en salud, la ciudadanía les responde al revés, y todo lo contrario. Esperé, mi familiar falleció esperando tanto tiempo, todavía sigo esperando una atención de control médico. Me operaron hace un año, todavía no tengo el primer control, estoy poniendo ejemplo. Sí. No tengo los medicamentos GES, que los garantiza el Estado, y muchas cosas así. Mira, Entonces, lo que pasa es que yo de hace muchos años que vengo diciendo esto, que lamentablemente, por ejemplo, un trasplante de corazón hace mucha noticia, pero el hacer educación sobre la hipertensión arterial o sobre la diabetes, que son la causa del llegar a un trasplante de corazón, eso no es noticia, entonces como que a nadie le importa. Y para un país es mucho más económico tratar bien a las personas hipertensas que llegar al trasplante de corazón de una persona. Estamos clarísimos. Le pongo otro ejemplo. Anuncia el gobierno que invierte millones y miles de millones en vacunas para que la gente se salve de la campaña de invierno. ¿Y las otras enfermedades, las otras patologías, en qué quedan? Sí, no, por supuesto. Hernán, ¿qué te parece? Me parece muy interesante, porque yo me pongo en el lugar de él, porque yo todavía creo ser dirigente sindical. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, las opiniones como dirigente sindical me parecen muy interesantes. Me parece interesante el tema que pone mi colega, dirigente sindical, sobre la gente por qué votó. No votó por Kast, sino que votó por las políticas que eran poco más malas del gobierno que venía y que no quería seguir haciendo lo mismo. Pero también dice por las promesas que no cumplió. Entonces, yo creo que hay una mirada, yo no quiero pelear ni mucho menos con usted, ni mucho menos, pero hay una mirada muy, muy liviana sobre el tema. Y de hecho la gente votó por seguridad. La gente no votó por la continuidad, votó por la seguridad. Es que esa fue la bandera. Esa fue la bandera. La bandera fue: con mis hijos no. Es decir, con mi plata no. Entonces, la mirada que tenemos que darle a esta cuestión, en que en el gobierno, penca como haya sido, hay un copago a la salud, ese cero. Hubo muchas cosas importantes en salud. Mira, o sea, el hecho eso, de pero de el hecho, copago cero a la paciente de FONASA en todas las instituciones públicas de salud es algo tremendo. Todo lo que se más hizo de 2 millones y tanto, con el personas. aumento de la cantidad de diagnósticos PAD y lo que fue, que yo siempre repito, yo soy traumatólogo, entonces yo sé de esto. Hubo un programa SAP, que era un sistema de atención preferencial en patologías como prótesis de rodilla y prótesis de cadera, que se hicieron muchas desde más o menos septiembre del 2025 hasta febrero del 2026, en que más de 4.000 personas en Chile se pudieron poner prótesis de rodilla y de cadera a un costo mucho menor, porque una prótesis sale como entre 6 y 7 millones de pesos y el paciente pagaba 890.000 pesos y el día 12 de marzo ese programa se acabó. Mira, voy a seguir como dirigente sindical. Sí. Voy a llegar como dirigente. Al tiro. Usted dice, la política está degradada. No, la política no está degradada, compadre. La política tiene un problema de descomposición moral, que es distinto. La política en sí no, son los Es decir, los políticos tienen una descomposición moral, pero desgraciadamente ellos no se ponen ahí en el Congreso. A ellos los ponen en el Congreso. Entonces hay un dicho muy popular que dice: no es el chancho el que tiene la culpa, sino que el que le da la flecha. Y hoy día estamos viviendo una consecuencia como presidente de la República,
que le mintió al pueblo, que no nombró nunca dijo su programa, que dijo que estábamos, ¿cómo se llama? Quebrado, y no, y te voy a decir más, porque cuando un presidente habla en el extranjero de que la economía de Chile tiene una enfermedad catastrófica, ayer en Paraguay, Sí. cuando dice con los niños no, y se pone un hombre de 60 años a pelear con un chiquillo que no le quiso dar la mano. Y cuando dice con los hijos no, hay una filosofía detrás de esa palabra, que el Estado no se puede meter en la enseñanza de los niños, porque eso le corresponde a la familia. Pero este caballero de 60 años de edad, siendo la primera magistratura del país, se mete con un niño, interpela a la madre, le dice al chiquillo que no siga los malos consejos de la madre, es decir, todo lo contrario de lo que decía que el Estado no podía hacer con un niño. ¿Y quién dice algo? Nadie. Sí, Te voy a decir una cosa, cuando tú me dices la justicia no es para todos igual. Hay un compadre que corrió a 264 kilómetros por hora. En la Costanera Norte. En la Costanera Norte. Ya está bien, porque yo no, muchas veces me molesta hacer acercamientos con autoridades de las cagadas que se mandan algunos. Está bien que corrió a 264 kilómetros por hora, el compadre lo detuvieron, lo llevaron a la aleta, pero quedó libre de polvo y paja. No le retuvieron ni la licencia. Ni la licencia. Y recién, porque yo soy medio telemaniaco, a un compadre que pasó por la plaza, se contó con unos amigos, le parece que se puso un pepazo y dejó el auto estacionado con unos perros anchos. Sí. ¿Ya? Ese compadre tuvo la mala suerte, en otras veces diría la mala suerte, de que lo agarraron el día viernes y va a estar viernes, sábado y domingo preso. Sí. Porque el día lunes recién lo van a pasar al control de... Porque dejó estacionado. O sea, la justicia no es igual para todos. Entonces, después de que este niño que corrió a 264 Qué casualidad nomás que sea primo el de la problema señora. el problema ese. Si hasta cuando ya la jueza dijo, ya saqué más, pues se pegó una volada y ya corrió a esa velocidad. Ya hasta ahí yo le creo. Ya, por último, ya. Total. Pero cuando sale siendo el primo de la mujer del ¿cómo se llama? Del que está encargado de la seguridad del país, dice uno, sentido común, en uno sentido los comunes. Ya. Mira, hace poco una persona... ¿Me dejáis terminar? No quiero que se me vaya la idea. Que viven al lado del shopping Punta del Sol. Me dicen que casi todos los fines de semana señor, tienen problemas de carreras clandestinas. Entonces, ¿cómo esas personas que hacen carreras clandestinas van a decir, no, esto es un delito? No, pues esto no es delito, pues si a este otro lo dejaron libre, ¿por qué nosotros tenemos? Y, como tú decías, es primo de la señora, del ministro de Seguridad. Cuando está, ya, como te digo, hasta la entrega de que ya se fue, ya, por último fue un error de la justicia una vez más. Pero cuando se sabe que es primo de la señora del ministro de la Seguridad, el sentido común dice, hubo un llamado telefónico. No sé, pero empieza la gente a elucubrar. Y esas elucubraciones lo dejan al compadrito sin autoridad moral para hablar de seguridad. Y voy más allá. Porque ¿cómo se llama? El delegado que anda con él recorriendo Santiago y hacen unos allanamientos con 500 vehículos, con 500 personas, con 500 pacos, con 500 y todo, y vamos poniéndole para sacar de circulación a un hueón que andaba con problemas de justicia. Y anda con el Germán Codina cuando el Germán Codina, cuando estuvo en la comuna de Puente Alto, ese compadre se fue
menos 4.000 millones de pesos de la municipalidad. Así es. Bueno, es que esas son las cosas que Entonces uno no te digo yo, sí. Claro, tenemos un problema, claro. que te digo yo, tenemos un problema Claro. de descomposición moral Claro. Eso, bueno, de todas las autoridades, de Lo los que dice- políticos, de si, los... si me permite, Sí, Dale por nomás, Roberto, supuesto. dale son, nomás, son Roberto. miradas distintas, porque si usted me pregunta... No, yo no decir, yo no estoy, no estoy, ¿cómo son se llama? miradas distintas, degradación con lo que Sí. al final llega a lo mismo. Es lo El mismo. tema cuando los gobiernos dicen que no van a permitir amiguismo y están todos emparentados y el negociado llega. Eso todos lo sabemos. Y la gente hoy en día está, pero no actúan. Sí, pues de hecho Piñera llevó a los niños a China para que hicieran el negocio. negocio de también traerse se los llevó- autos Didi. y también se llevó a dirigentes sindicales. No, pero es que es distinto. Cuando van dirigentes sindicales, van en una comitiva oficial. Antiguamente no Cuando se veía. va con los hijos, para El que los presidente. hijos se sienten en el, Es en el, otra- en el sillón de es- las es conversaciones, otra cosa distinta. esa es una sinvergüenzura. Esa es otra cosa distinta, que llegan a los hijos. Pero también los gremios que vayan a encuentros empresariales con un gobierno, yo no lo veía desde... Y eso que yo no soy tampoco nuevo en este mundo sindical, y también veo y leo. El tema está que el mundo, por eso le digo, como está degradado y nadie hace nada, porque las leyes las han hecho ellos para gobernar ellos, ¿o no? Sí, pero la gente sigue eligiendo a los Hoy en mismos. día, también cuando me decía Claro. del copago cero, pero no olvidemos que el copago cero no fue beneficioso, porque fue un anuncio donde se incorporó FONASA 6D a más de 6.000 a 6 ¿Pero por qué dice que no millones, fue beneficioso? porque fue con un programa que ya estaba, le pongo un ejemplo, doctor, ya el presupuesto de la nación ya estaba dado. Sí, pero a ver, pero Déjeme para alguien, pero pero para déjeme alguien ter- que déjeme- fue atendido pero y que no déjeme tuvo que terminar pagar por un para infarto, explicarle, porque ¿ya? yo estaba metido, ¿Ya? yo soy trabajador público del Por sistema supuesto. de salud pública. Por eso que me encanta, porque dirigente el sindical. sistema, por eso, Está bien. la salud pública, cuando lo anuncia nuestro anterior presidente, anuncia copago cero, FONASA 6D, se incorporó a la salud pública para atender en los hospitales públicos más de 6 millones de usuarios. Así es. ¿Cierto? Pero venía con el mismo recurso que votaron los honorables parlamentarios el 2024. Ah, pero ¿Me es que está eso es otra cosa. Eso es que, claro, Y con la misma cantidad de personal y con los mismos insumos que ya estaban. te entiendo, Roberto. La Le pongo un política, la ejemplo. política era el cero, es decir, la política Por eso cuando de yo, Estado fue por el eso yo 0,2%. nombraba, cuando hay recursos, nombro ejes fundamentales y no viene con los recursos, le provoca primero que todo el conflicto a los funcionarios por no tener los recursos y la dignidad para darle una atención a la comunidad, que les transforma en conflicto, porque si yo prometo algo y voy a un hospital, a un consultorio, a pedir a atenderme de lo que me están prometiendo y no encuentro nada, ¿con quién me desquito? Sí, pero yo te lo pongo al revés y te entiendo perfecto. Ahora es distinto que muchas veces cuando los hospitales no tienen para cumplir, hacen los nexos con las clínicas privadas. Pero no solo eso, no, porque yo tengo Y con recursos del familiares, Estado. yo tengo familiares que, por ejemplo, uno sufrió un infarto y no tuvo que pagar y fue muy bien atendido. En ese sentido, Esa es otra cosa. pero que ese es el beneficio. Es una atención integral. Pero ese es el beneficio del copago cero, a eso es lo que voy yo. Yo te entiendo la parte que no sé, que claro, los parlamentarios hacen leyes sin tener la capacidad económica para mejorar eso que están Claro. ofreciendo. Pero ahí también va el trabajo tremendo que hace la gente de salud, los trabajadores de salud, porque estamos claros que todos los que trabajamos en salud en general es por una vocación de servicio y también de eso abusan los gobiernos y las autoridades. Oye, espérate, es que en televisión el tiempo es un verdugo y lamentablemente Oye, que- vamos a tener que ir a un Comercial. a un corte, pero vamos a seguir contigo, no se vayan. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la sexta región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad.
En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un Instituto de Calidad Internacional Malt Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Agua Sayún, más vida, más salud. Bueno, hemos vuelto aquí, está muy entretenido este programa. Estábamos hablando sobre el copago cero, que yo te decía que desde el punto de vista de los pacientes es muy bueno, porque en realidad tener un copago cero por una buena atención es muy bueno. Pero entiendo lo que tú, a dónde vas como dirigente sindical, porque tú defiendes al gremio y que las leyes lamentablemente no tienen financiamiento. Y entonces las personas tienen que empezar a poner la cara cuando no se pueden hacer cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros, primero que todo, ante un anuncio, si vienen con los presupuestos necesarios. Es que casi nunca vienen. Por eso. Es que ahí está el problema. Entonces somos gobiernos que improvisan. O que mienten. Más encima tenemos gobiernos que no son preventivos, son reactivos. Y lo hemos visto hasta en las mismas catástrofes que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. ¿Ya? Hoy en día, por eso... lo que nos está complicando hoy en día, la poca fiscalización. Al haber una buena fiscalización, habría un mejor control de los recursos que el Estado entrega. Un ejemplo, con la ministra anterior, nosotros le decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué se ve tanto falencia en nuestro hospital? Porque lamentablemente el Ministerio a nivel central entrega los recursos, pero no fiscaliza. Porque muchas veces los cargos de estos directivos son de confianza. ¿Y cómo se puede mejorar eso? Y muchas Roberto? veces son de confianza. La misma ministra dijo que también está un poco secuestrados los servicios públicos porque está metida la política sobre lo público. Y ahí es donde están los padrinos que manejan los muchos servicios, donde van metiendo a sus partidarios y van pagando favores. Y esto la misma comunidad, y no lo digo yo, lo dice la gente en las ferias, lo dice en todos lados. Es que los colectivos. Cuando por amiguismo político se llenan cargos sin el criterio técnico adecuado, yo creo que eso debería ser un delito. El primer acto de corrupción es cuando yo acepto un cargo sin tener las competencias. Absolutamente. Lo dijo la vocera de gobierno, la Cedini, la Cedini. En el programa de ¿cómo se llama? Sin filtro. Mire, le pongo un ejemplo. Si ya teníamos 34.000 millones, 14.000 millones de los 34 hasta hoy en día, en que se ha gastado, nadie se ha acordado de nada. Más encima, la misma directora de nuestro establecimiento, que ella misma se le descubrió esta falencia, ella misma pone estas medidas como para recuperar los dineros. Yo le pongo el ejemplo: si usted, doctor, manda a su hijo con su sueldo a administrar los recursos por un mes en su casa y le falla, ¿va a poner a su hijo a administrar los recursos de nuevo? No. Aquí todavía la tienen como directora y ella tiene 19 medidas para mitigar, para poder economizar. ¿Y algunas de esas nos puedes contar un poquito? Mire, en estos momentos tenía pero mira, justamente lo único que está haciendo hoy en día, la economía que está haciendo, le pongo un ejemplo, y eso afecta también al usuario. Hoy en día los funcionarios no pueden ser reemplazados. Lo sé. La hora extra, no hay hora extra. Sabemos que la hora extra no es parte de un sueldo. Yo creo como sindicalista. Mira, eso es súper terrible no es parte de un sueldo y son necesidades de horas extraordinarias después de la jornada normal de trabajo. Es tan terrible lo que dice Roberto que, por ejemplo, si una persona se enferma, no hay cómo reemplazar a esa persona. Le cuestionan sus feriados legales, claro, sus permisos administrativos, y más encima, el que se enferma, a pesar que se puede enfermar, no puede ser reemplazado. Entonces, los funcionarios están haciendo la pega de 2 o 3 por el mismo sueldo. Porque más encima dicen, es que yo no quiero contratar a un funcionario que tiene mejor grado porque me implica pagarle mayor sueldo. Eso es la economía que está haciendo la institución, y más encima apoyada por un subsecretario que llevaba un día o días asumido, llega a la dirección de servicio de carácter así medio extraño. Nosotros, por lo menos en los gremios que estábamos en el hospital regional, no sabíamos. Se encierra con el director, la directora que estaba anteriormente, que volvió a Rengo, y ahí habla, pero fabulosamente, que la directora de nuestro establecimiento era extraordinaria,
con 14.000 millones de pesos de deuda, o sea, 34.000 millones de pesos en deuda, 14.000 millones contables que no se saben en quién se han gastado, y dice, no, es que nosotros la vamos a tener hasta cuando... La blindó. Entonces, una autoridad que ni siquiera viene recién llegando, ni siquiera conoce la región de O'Higgins, jamás ha trabajado en nuestros 15 establecimientos de nuestra región, y más encima ni siquiera ha trabajado en la dirección de servicios. O sea, sí, esa es una irregularidad y una responsabilidad enorme mantener una persona, porque si yo veo que un funcionario está haciendo mal su gestión, yo lo tengo que cambiar a otra área donde funcione. ¿Pero qué solución hay para eso? ¿Qué solución hay para eso si tú me dices que el gobierno le da el apoyo? ¿Qué se puede hacer? Es que ahí está el problema. Cuando un gobierno, así como lo decía nuestro colega, que en campaña dijo, prometió muchas cosas, hacer los cambios necesarios, que iba a marcar la diferencia entre los gobiernos anteriores, y estamos viendo que estamos funcionando igual, y a lo mejor peor que de lo que estaba funcionando. Ahí tenemos donde tenemos una opinión que me gusta, porque aquí ya entramos en una cuestión política. Cuando se dice que no se cumplió con lo prometido, si no tenía el respaldo en el Parlamento. Si esa cuestión de la reforma tributaria, la reforma de pensiones, fue un parto, y un parto que significó que la AFP, en vez de joder, se fortalecieron. Tenían más plata. Porque les pagaron a gente externa para que vinieran a evaluar, ¿se acuerdan la comisión? Sí, pero eso es lo que le digo yo. Al final lo que yo le digo, que fue un parto haber sacado la reforma de pensiones, porque los amigos que son del pueblo, de la derecha, que ¿cómo se llama? Dijeron o esto o nada, y favorecieron a la AFP, favorecieron a la ISAPRE, favorecieron a todos. Si aquí esta cuestión es simple, y es como la cuestión es más claro que el agua. Parece que ni ha preparado. Hoy día se dice que la encina subió 500, 600, 700 pesos de un puro pencazo. Fueron de 2 pencazos. Porque el petróleo, por el estado de guerra que está en el mundo, valía 110. Por Irán con Estados Unidos y Israel. 110 dólares el barril. Hoy día. El dato no es que yo me lo haya imaginado. En Londres, el barril cuesta 72 dólares el barril. Y en Estados Unidos cuesta 68,68 dólares el barril. Si cuando se subió el petróleo ¿cómo se llama? A la cantidad de plata que se subió, y la tuvimos que pagar todos. Como no había el ¿cómo se llama? El Merco, tuvimos que pagar nosotros esa deuda. ¿Por qué todavía se engaña al pueblo diciendo que estamos en un estado de emergencia y no se hace lo que tiene que hacerse con el petróleo? ¿Cómo se llama? Aquí ya llevamos 5 meses del IMC. IMASEC. Bueno, el IMASEC esta semana lo dieron y fue de 0,9 negativo, menos 0,9%. Justamente. Sí. Entonces, hay comparaciones. Se entregó con el 1.7% y hoy día estamos en 0,9%. Sí. Y negativo. El PIB se encontró con el 2,5%, se entregó con el 1,75% y se entregó con el 2,75%, y hoy día está con el 1,75%. Sí, se entregó con el 2,75% y ahora está en 1,75%. Exacto. Sí. Entonces te digo yo, aquí esta cuestión son números. Estos son datos. Son datos que no los doy yo. Mira, nosotros lo conversamos. Lamentablemente en el gobierno, claramente en el gobierno anterior se había logrado quebrar la curva de aumento de los asesinatos en Chile, de homicidio, y ya venía en una disminución, pero al llegar este gobierno nuevamente subió. Entonces, de lo que me habla aquí acá Hernán. Don Hernán, también hay que recordar que hay que tener memoria para tener historia. No olvidemos que también se repite
cuando los norteamericanos tuvieron el problema del leasing habitacional, donde hubo crisis en Estados Unidos en el primer gobierno, parece que fue del presidente Piñera, si más no me equivoco, donde el dólar estuvo bajísimo y aquí nunca bajaron, Es que ese, porque claro, aquí los empresarios, para poder rescatar la economía norteamericana, siempre ha subsidiado a nuestro apoyo, porque tienen buena relación entre Estados Unidos y Chile. Entonces Chile siempre ha protegido la economía norteamericana. Y eso está pasando hoy en día lo mismo. Y aquí lo que está también bueno, son los aprovechando... patriotas porque andan con la banderita chilena aquí. Nuestro actual gobierno lo que está haciendo es también cuidar sus intereses también, porque claro, ellos deberían haber bajado esto, que también está perjudicando y sigue perjudicando los bolsillos de los ciudadanos, porque al final lo que están haciendo, dicen que hay crisis, pero vemos que no hay crisis porque los supermercados están abastecidos, siguen construyendo las carreteras. Otro Es que tema nunca ha más, habido la carretera. crisis, nunca ha habido crisis. No, Esa es la crisis está en los bolsillos de los cada ciudadanos. que eso, mira, Porque nos están desplomando día a día, eso es claro. Uno que pero escucha a el la tema gente en está la que calle- ciudadanía no reclama, a pesar que hoy en día hay más educación que antiguamente. Y hoy en día que hay más educación, tenemos más espectro para darnos cuenta, la gente está más sometida y más miedosa. mira. ¿Quiere que le dé un dato? Espera un poquitito. Hoy día cambió el norte. La principal preocupación de la gente hace unos meses atrás era la seguridad, porque todos los días lo estaban bombardeando con la cosa de seguridad. En este momento la real preocupación de la gente es llegar a fin de mes. Y les voy a dar un dato, ¿eh? Les voy a dar un dato. Por la cuestión de la seguridad, ayer hubo un tour de esto, porque estos que ya entran a la casa, amarran a los compadres, y según la medida de seguridad de uno de los que ayer hicieron ese turbazo, tenían como política de protección la mamá agarra a su hija y él se encaraba con los compadres, se encaró con 9 amigos, le sacan la cresta. Y al otro lado, un poquito más allá, otro turbazo más. Hoy día, 3 balazos. A un compadre lo entraron y le pegaron 14 balazos. Es decir, y la gente dice, no hay seguridad. Pero si eso es lo que nos dijeron que iba a haber. Seguridad. No tenemos la seguridad. Ahora tenemos un problema económico. Porque yo les voy a decir, y no soy pitonizo, saben que yo he dicho muchas veces las cosas y se han dado tal como ustedes, y no me quiero decir la Yolanda Sultana, ni mucho menos. Pero, durante los 3 meses, después del portonazo que se le hizo a Chile con la cuestión del alza del petróleo, porque ese fue un portonazo a Chile, el alza del petróleo. Llegaron los supermercados que todos sabemos que son de cadenas internacionales y dijeron, nosotros, compañeritos, durante 3 meses vamos a conservar los precios. ¿Te acordás que te lo dije? Sí, pues, Ya. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Ya estamos por cumplir los 3 meses. Pero ya nos van a seguir subvencionando el cagazo que se mandaron. Porque ya ahora van a empezar a ver los reajustes del IPC. Porque no se notaba mucho el tema del... Porque resulta que estaban subvencionados por los grandes supermercados. Los grandes supermercados, todos saben que son todas cadenas internacionales. Entonces hoy día se acaba esa franquicia, porque ya la tranquilidad, ya como que la gente se aguantó el portonazo del petróleo. Es decir, este pueblo como que está por aguantar todo. ¿Me cachai, no? Porque la gente también, yo la voy a decir, amigo mío, y yo no sé, pero me costaría salir a la calle a pelear por lo que salía hasta el día que, ¿cómo se llama? Que puedo. Hasta cuando me enferme. Me costaría. Y le costaría a mi familia salir a la calle. Porque después de haberse sacado la cresta por la cuestión de que no más FP, no más la cuestión. Es decir, todo era agresivo contra el pueblo. Todo. Y la gente va y vota en contra de eso. Sí, que ese es el problema. Entonces, cuando dicen, no, o sea, ahora va a venir un estallido 2.0, no. Los estallidos 2.0 son cíclicos. Sí, no es así programarlo. No es tan simple como eso. Eso da pena, preocupación, pero yo quiero hacerte una pregunta directamente, Roberto. Lamentablemente tú nos has mostrado una situación que es bastante preocupante y que muestra que tenemos un futuro
poco auspicioso en la salud, hablando aquí de la región de O'Higgins. Tú como dirigente sindical, la agrupación que tú diriges, tú sindicalizado, ¿qué pueden hacer? Mire, nosotros hemos hecho lo imposible, sin pedir ni un peso para los trabajadores. Hemos sido uno de los pocos gremios que no está politizado y más encima que ha trabajado por y con la gente, en tratar de cambiar las políticas de salud en este país, sobre todo mejorar las condiciones de la región de O'Higgins. Lo que nosotros nos hemos preocupado de que sí exista, ya a los 9 años de funcionamiento del hospital regional, que esté el personal adecuado. Si usted lo invitara a dar una vuelta, o a quien sea, dar una vuelta por el hospital completo, usted van a ver un total deterioro. Si usted ve, le mostráramos, los funcionarios están trabajando en forma represiva, a veces, angustiados, y muchas veces desgastados físico y psicológico. ¿Pero qué hacer? Nosotros hemos estado en huelga de hambre también, y fui uno de los huelguistas de hambre para poder hacer los cambios en octubre del año pasado, junto con más dirigentes y trabajadores. Bueno, yo supe que un parlamentario muy costó la salida muy conocido de acá de la región tuvo que salir arrancando de esa huelga de hambre. Parece que no lo recibieron muy bien. ¿Ah? ¿A quién? A mí me contaron que al doctor Juan Luis Castro, mi colega, que yo le tengo mucha estima, porque me dijeron que no lo han recibido muy bien en la huelga de hambre. Hay que decir la verdad, mire, las cámaras. Lamentablemente esto no ocurrió en la huelga de hambre. Lamentablemente nuestro honorable vino en horario laboral a traer a su candidata a promocionarla. Y estaban cerrados con 2 gremios, que no los voy a nombrar, que no me corresponde, que es la ciudadanía la que tiene y no... Eso es lo que pasó, por eso hay que decir la verdad a las cámaras. Y anda en campaña política, no anda haciéndole campaña a una de sus candidatas, que nosotros lo encontramos injusto porque se va a molestar nuestro parlamentario. No, sé que hay que decir las cosas hemos trabajado, como dice, hemos trabajado en conjunto en otras ocasiones, pero se empezó a quedar atrás. Nos empezó a llamar la atención, donde... Bueno, hay que chicotearlo. Le pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo que dejó de preocuparse de la salud, sobre todo del hospital regional y lo que pasaba en los demás 14 hospitales de la región. Un ejemplo, nos llamaba la atención porque tenía falencia el hospital del Van Buren, allá aparecía criticando la salud del gobierno anterior, de cómo se trabajaba, las políticas. Tenía problemas el hospital de San Juan de Dios, él salía criticando. Tenía problemas el hospital de Osorno, salía él. Salía el hospital de Chillán, salía él. El de Concepción. Ahí están las redes sociales, véanlo. Pero lo que nos llamó la atención es que él no participaba con todos los conflictos que habían en la región donde él fue elegido. Eso es lo que quiero. Perfecto. Y cuando pasó esto, él mismo aparece, más que preocuparse de la salud de la comunidad, lo que le molestó y nos molestó también, que ella llevaba una candidata en horario laboral a encerrarse con gremio, supuestamente no estaba interiorizada la actual directora. Hubo un drama más o menos, pero es un cuento que se le contó eso a él. Acá estoy diciendo, porque como dice la canción de Chico Trujillo, cada uno cuenta la historia a su manera, pero aquí la verdad está diciéndole a las cámaras, había gente, habíamos más gremios también anexos, y por los demás gremios también hubo una molestia. Es que por eso estoy diciendo, eso dije yo, que no fue muy bien recibido cuando fue. Fuimos más que a pedirle explicaciones, que nos encontramos insólito que fuese a hacer esto, en vez de haber estado en los momentos difíciles que estábamos llevando en la región de O'Higgins, sobre todo los problemas que teníamos en el hospital regional. Bueno, y es una autoridad muy importante porque en realidad miembro y presidente, creo, de la Comisión de Salud del Senado. Entonces, con mayor razón, nosotros estábamos preocupados porque él, siendo médico, conociendo las falencias, yo creo que podríamos haber mejorado las condiciones que teníamos en los 14 hospitales, los 15 hospitales de la región, sobre todo el hospital regional, que saca el 80% de la atención de O'Higgins, porque no olvidemos que el hospital regional abarca los 15 hospitales, más las 33 comunas, abarca todo lo que manda en las atenciones primarias. Y por eso que Rancagua no tiene hospital. No tiene hospital. Y hay una recarga laboral en nuestros hospitales,
porque más encima que no tenemos la dotación suficiente. Los mismos, aquí han habido entrevistas con el Colmet, que es el colegio médico, que también han criticado que les faltan profesionales para el hospital. Tenemos una Universidad Higgins que a pesar que está preparando futuros especialistas, pero no es lo mismo tener ya médicos que ya tenían la trayectoria, la expertise. Oye, ¿y están yendo alumnos de la Universidad O'Higgins al hospital regional? En el hospital regional, sí, un hospital de referencia y formación, pues, pero es que los alumnos te están preparando en el hospital regional. Pero lo que pasa es, ¿por qué te lo pregunto? Ahora porque, me lo pregunta por la movilización que tenían. No solo por eso, porque por ejemplo los alumnos también iban a los CEFAN aquí, que pertenece a la corporación municipal, que es otra cosa, pero ya se cortó ese convenio con la Cormun, claro. y los alumnos, y estuve escuchando a una dirigente estudiantil que decía que les están poniendo problemas para la buena formación porque no tienen acceso a campus clínicos aquí en la capital regional. Bueno, no olvidemos que también la universidad o los institutos tienen que pagar para poder hacer prácticas. Claro. Un ejemplo, en el hospital regional hay como más de 18 entidades donde hacen prácticas y tienen que pagar para poder hacer prácticas. Y más aún que hacen la práctica, todo el personal tiene que estar preocupado, los alumnos también, pues. No son, porque no están los docentes, está el personal, también se las da de docente para poder preparar a sus funcionarios, que también nos preocupa porque los funcionarios tienen que preocuparse de sus pacientes y más encima del alumno, y usted sabe como profesional de la salud existen los eventos adversos y todo lo demás. Así es. Y yo pienso que deberían estar los mismos docentes junto con sus alumnos tratando de formar dentro de la institución. Perfecto. ¿Ya? Y eso, oye, qué bueno que lo pregunte. Sí, hay muchas cosas. Esa es la visión que tenemos nosotros. ¿Me permite un alcance? Aquí, en una parte de la intervención que hizo usted, tú, dijiste que había problemas de fiscalización, ¿cierto? La doctrina de este gobierno es minimizar el Estado. Ya de hecho le pegó un 585 mil millones de pesos aquí a la salud. Sí, pues de disminución. De disminución. Entonces, la política, ¿cómo se llama? El dueño del gobierno, el presidente de Chile, el señor Quirós, ese es el que está haciendo lo que está haciendo. Cuando se dice que hay falta de fiscalización, yo creo que como lo veo de este gobierno, la veo prácticamente imposible. De mejorarle eso. Pero ¿cómo claro. Si la fiscalización, el momento que tenemos, si vamos a tener 100 fiscalizadores, son 100 funcionarios públicos? Le voy a decir lamentablemente que está equivocado. Gracias. Es verdad que viene un recorte, pero en el gobierno anterior, 2025, nos recortaron casi un 18.1. Más encima, el 2025 ni siquiera tuvimos presupuesto para la campaña invierno. En este viene campaña de presupuesto para la campaña invierno, si bien el recorte un 3% versus el 18.1, y fuimos el único gremio que reclamamos por el baja presupuesto que hubo el año pasado. 18.1 ¿de qué fue? Que tenemos mala memoria aquí en Chile. Pero de todo el ministerio. De la salud a nivel nacional. Pero eso no lo sabía. Nosotros teníamos documentos donde venían orden del ministerio, aparte del plan de austeridad, de recortar varias áreas. Y más encima nos perjudicaron. Incluso hubo un recorte hasta el gobierno regional. ¿Por qué no lo supimos? Es que por lo mismo, si me está preguntando, le entregamos los documentos después. Pero extraordinario, es que sabéis lo que pasa. Porque por eso los chilenos somos selectivos. Yo aquí me he dado cuenta que los chilenos son selectivos. Lo que les interesa le ponemos atención y no le ponemos atención a todo lo que nos... No, es que yo sí le trato de poner atención sobre todo a las cosas de salud, y de verdad que yo me estoy desayunando con esto. Por eso nosotros hoy día no hemos reclamado, porque más encima llegó, y el único gremio que reclamaba, esta vez no estamos reclamando. ¿Sabe por qué? Porque también, si viene este recorte y vamos a estar con la misma autoridad en el hospital regional que hizo mala gestión, yo primero necesito que saquen a la autoridad para ver también cómo va a venir. Porque el recorte también, si bien es necesario, pero no es tanto lo que afectar, porque estábamos sacando la cuenta, es marginal lo que va a tocar en ciertas áreas. Porque sí, para que entienda, viene un recorte, pero no es parejo para todos en ciertas áreas. Y más encima, porque han recortado también los presupuestos, porque aquí se mal utilizaron los recursos también. Ya, lo que pasa es que le pongo un ejemplo. Hasta hoy en día le debemos a proveedores desde el año 2025.
¿Lo encuentra normal en una gestión? No. De 2025. No, eso está... Y más encima, esos proveedores no pueden dejar de mandar porque la continuidad de la atención de salud pública tiene que seguir. Entonces, los nuevos recursos, pongo acá, los nuevos recursos que vienen para este año se van a tener que pagar para pagar estos recursos. Y vamos a dejar falencia, no presupuesto, para las atenciones futuras. Es como la lista de espera. Yo le saco la lista de espera al 2016, 2017, pero estoy generando una lista de espera al 2024, 2025, 2026. Entonces no vamos a terminar nunca con esto. Ya. Lo que pasa es que, Roberto, ahí sí que me respondiste lo que yo te estaba preguntando. O sea, ¿tú crees que una de las cosas para mejorar esto pasa por la salida de la directora del hospital regional? ¿Sabes lo que pasa? Aquí el gobierno debería haber mandado un subrogante por mientras el cargo se va pasa por ella. por alta dirección pública. Bueno, eso es que yo le puse el ejemplo en delante. Usted, si ve, le pasa su sueldo a su hijo para que se lo administre en su casa y no se lo administró bien, ¿lo va a dejar a él mismo? Yo sé que a lo mejor usted no lo puede decir, yo sí lo puedo decir. La cosa pasa por sacar a la directora. Sacar a la directora, si eso es al último. Si es cierto, entonces aquí no hay dobleces. Es que por lo mismo, usted como... No, si yo estoy diciendo lo que debería hacerse. La autoridad tiene que hacer los cambios necesarios. Perfecto. Si yo soy un administrador y veo que alguien me está provocando una mala gestión, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Porque si me hace una mala gestión, yo tengo que dar la cara. Ahí vamos al otro. Tú nos acabas de decir hace un rato que el gobierno le dio un espaldarazo a la directora, que lo estaban haciendo muy bien. Hasta el momento. Entonces ¿a quién recurrimos? Pero es ahí que pasa. Es que por lo mismo hay una degradación de la política. Claro. Hay de los que hacen política. Porque tú tienes que, cuando tú le dices, si yo le digo a mi hijo que me administre las finanzas de mi casa y la cuestión se me da para el gato y por último no voy a poder salir de gira, bueno, paseo. Ya, es una responsabilidad que yo le voy a decir, ¿sabes qué más, cabrito? Vaya a tener que ponerte al día. Es lo que primero que tendré que decir como jefe de hogar, como jefe del país, como el jefe del país. Si tengo una persona cuestionada con colusión, que se cagó a los enfermos en este país, que se murieron enfermos porque hubo una colusión de remedio. De las farmacias. De la farmacia. Porque hubo una colusión de los pollos, que mucha gente no pudo comprar, y lo ponen como ministro de Hacienda. Es decir, aquí la cueca está en pelota. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando yo soy candidato y hablo de cambios y no tengo... Aquí hay un problema en nuestra sociedad. El cambio no. Pero permítame. El hombre puso al ministro de Hacienda sin preguntarle a nadie. Aquí hay un error de la ciudadanía, nosotros los chilenos o los ciudadanos de este país. Cuando un candidato se postula para ser presidente, debería ya presentar sus ministros. Pero... que se lo presentó antes al votan, sale se elegido lo presentó antes y después muestra los ministros. No, pues aquí no lo tenía listo. Y el otro error que tenemos en nuestro país, que cuando hacen los cambios de autoridades, ninguno se entrega. No se entrega lo que hay, lo que no hay, lo que quedó pendiente. Después el nuevo gobernante se ve con la falencia de... No, que el gobierno anterior trató de entregar y este gobierno dijo que no iba a recibir porque estaba todo malo. Yo me acuerdo de eso. Pero si era parte de la estrategia de la... Yo me acuerdo yo aquí estoy viendo cosas al revés, porque yo estando en el ministerio con el gobierno anterior y con el nuevo, yo por eso me llevo un desazón con ambos dos, porque con los dos gobiernos nunca hubo interés que se reunieran los gremios. Hoy en día las autoridades políticas son selectivos, el que se lleva bien conmigo lo recibo. Un ejemplo, nosotros somos funcionarios de la institución a nivel central. Hemos pedido 3 reuniones por lobby con la ministra, disculpe que lo salga a la luz, 3 reuniones por lobby, y la ministra, a pesar que ha reconocido que nosotros hemos descubierto de cómo se está trabajando mal, y lo hizo público, lo único malo que no los nombró, pero dijo un gremio, no quiere recibirlo, y ahí uno se pregunta, ¿será ella? ¿Le están dando órdenes? Los relaciones laborales nos ponen trabas. Hoy en día me acaban de avisar, disculpen que lo diga, me dicen por tercera vez que no se puede reunir con la ministra, va a ser una reunión con el relacional laboral. El relacional laboral me va a solucionar los problemas que tenemos en la mesa. Lo que yo pienso es lo que dice Hernán, yo creo que es una orden de arriba. Por eso yo hago las preguntas, le hago la pregunta a la comunidad, si a un gremio sentido común, o a un
a un dirigente sindical que representa a los trabajadores de la salud, que ellos mismos administran, le ponen trabas, ¿qué le pasa a un ciudadano común y corriente que no tiene los medios? Entonces, si hoy en día, y no solamente este gobierno lo está haciendo, también viene del anterior y del anterior, porque nosotros... Con la única diferencia, ¿sabe cuándo empezó esto? diferencia, amigo mío, con la única diferencia, ¿sabe cuándo empezó que el esto? gobierno anterior y el anterior, que el del bracito corto y medio larga, y el más anterior, y el más anterior, y el más anterior, no tienen lo que tiene este gobierno. Mire, que le va a regalar 4.000 millones de dólares a los más ricos. Mire, esa es la diferencia que tiene con todos los gobiernos. ¿Por qué le digo que hoy en día es un modelo de la vuelta a la democracia? Un modelo de gobernar, porque esto yo no lo vi antes de la pandemia, con el señor Piñera, que también con él, nosotros los públicos tuvimos los mejores reajustes. Y me duele decirlo, que en sus gobiernos los trabajadores públicos fueron los mejores reajustes versus a los gobiernos que tuvimos democráticos, los nuestros. ¿Se da cuenta? Entonces, y en la pandemia empezó a hermetizarse las administraciones públicas, porque antes no me costaba llegar al ministro Maña, al ministro, a los ministros anteriores. Los gremios no teníamos problemas. Hoy en día hay un hermetismo y reciben a los gremios que están para el lado de ellos. No, te entiendo. Entonces, estamos siendo, hay democracia, hay libertad. Bueno, ya pues. En poquito tiempo más no va a haber. No va a haber. Oye, lamentablemente muchas gracias por el programa. Oye, yo creo que deberíamos conversar cuando quiera. Sí, cuando quiera, aquí las puertas están abiertas, de verdad, siempre, Roberto. Porque bienvenido. Nos faltó mostrarle más cosas. No, por supuesto, cuando usted quiera. Lo que pasa es que aquí es culpa del director que no corta el programa, pero bueno, igual lo queremos. Oye, no, muchas gracias por haber venido, gracias por mostrarnos esta situación tan terrible, sí, porque hablamos poco, pero esto todo redunda en la salud de las personas, y ese es el problema. Hernán. No, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Roberto, si quiere, para que se despida ahí de su gente. Darle las gracias a ustedes la oportunidad, gracias al canal, como siempre, que es uno de los mejores canales que para nosotros, los trabajadores y la gente de la región de O'Higgins, que sí, este canal es independiente y no veo y nos vemos que le hagan presión, como en otros medios que sí son controlados. Lamentablemente la gente lo dice y no hemos visto nosotros, porque muchas veces hemos tratado de hacer nexo o denunciar cosas y no somos recibidos. Esta es la mejor casa que tiene la comunidad, la ciudadanía, por lo menos nosotros como gremio, que siempre han estado las puertas abiertas y para exponer las problemáticas que hay, porque nosotros todo lo que exponemos lo exponemos con argumentos, ¿ya? Perfecto. Y somos un gremio responsable y más encima hoy en día no hemos tecnificado, porque no es como antes, estimados, los dirigentes golpeaban la mesa y se funcionaban las cosas. Hoy en día uno golpea la mesa, lo tratan de violento, de agresivo y muchas cosas. Hoy en día ha cambiado el sistema, sobre todo los servicios públicos, que ya no es como antes. Absolutamente. Bueno, usted ya sabe que hasta el modelo de cómo llevar el sindicalismo tenemos hoy en día. Bueno, usted sabe que aquí puede decir todo sin pelo en la lengua, como dice nuestro... y de verdad que nos hemos ganado harto bien el nombre de Sin Pelo en la Lengua. Muchas gracias a todos ustedes por la compañía. Vamos a seguir hablando de cosas interesantes que atañen a nuestra ciudad y a nuestra región. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Sexta Visión presentó Sin Pelos en la Lengua.